Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Sería ocioso presentarlo. La mayoría de ustedes seguramente lo conoce. Él es el Fisgón, así se firma, aunque su nombre es Rafael Barajas, y es un connotadísimo caricaturista, no solamente del periódico La Jornada, sino también de la revista El Chahuistle y de varios libros. Fisgón, ¿qué es la caricatura o cómo se hace caricatura en México? La caricatura es muy sencillo, simplemente viene del italiano caricare, recargar o exagerar, y consiste simplemente es una técnica de dibujo que simplemente trata de señalar que lo que se va a dibujar es un acto de parodia o de burla. Ahora, ¿en qué consiste la caricatura en México? Pues en México es relativamente fácil hacer caricatura, porque ya los verdaderos humoristas están trabajando desde hace años para nosotros. Fidel Velázquez ya tiene más de 60 años trabajando como humorista y nosotros simplemente dibujamos lo que él hace. Hace unos días Fidel Velázquez declaró que él se retiraba y que dejaba a ese joven, que es Emilio M. González, ¿no? Y también declaró que él ahora sí proponía que la reelección en la CTM fuera por una sola vez, ¿no? Después que él se ha reelegido como 70 y tantas, ¿no? Entonces, hacer caricatura en México realmente es fácil, porque tenemos una materia prima de primer nivel. Tú estudiaste, si mal no recuerdo, arquitectura. ¿Por qué te dedicas a la caricatura? En lugar de hacer bonitos edificios, haces feos monos, por decir algo. Porque me di cuenta de lo que era hacer arquitectura. Y cuando terminé la carrera me di cuenta que realmente lo que yo quería hacer era hacer monitos feos. ¿Y te sientes satisfecho de esos monitos feos? ¿Cómo los recibe la gente? Mira, yo creo que uno nunca se siente satisfecho de lo que hace. Lo que sí me da gusto es que hay gente que recibe bien esas caricaturas. Y hay gente, y también me da más gusto todavía que hay gente que las recibe muy mal, ¿no? Los políticos se molestan por las caricaturas que se les hacen en contra. Y la gente generalmente, o los lectores de La Jornada o del Chahuistle, ven con agrado que se trate mal a los políticos. En este país, generalmente, dicen algunos, los periodistas no reciben la comunicación ni de políticos ni del público. Los caricaturistas están en ese ambiente, en ese grupo. Pues nosotros tratamos de no recibir ninguna comunicación de los políticos porque normalmente son planes con maño, vienen malintencionadas. En cambio, del público sí recibimos con frecuencia tenemos contacto y recibimos información del público. ¿Qué dice el público respecto a los caricaturistas? Pues varía muchísimo. Obviamente hay quien no está de acuerdo con lo que hacemos y nos lo dice explícitamente, y también hay quien está de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Lo que nosotros tratamos de hacer, lo que yo creo que un periodista, lo que es prudente o necesario de repente que se haga, es que el periodista se contacte o profesionalmente, quiero decir, es decir, haga contacto profesional, se interese en los movimientos sociales que están activos en ese momento. Eso es lo que necesita, creo yo, que tenga una repercusión en la prensa, que sea relatado en la prensa. Entonces, con mucha frecuencia tenemos contacto con los grupos, con el movimiento social en cuestión. Hemos recibido, yo creo que los dos momentos donde más claramente hemos tenido una interacción con estos movimientos sociales fue en el 85, en el movimiento del CEU, cuando, no sé si tú te acuerdas, había una discusión muy fuerte
acerca de que si levantaban la huelga o no los estudiantes porque habían ganado. Y entonces en la jornada decidimos hacer una caricatura colectiva argumentando por qué habría que levantar la huelga, y para nuestra sorpresa esa caricatura parece que era utilizada como argumento en las asambleas que decidieron levantar la huelga. O sea, tuvieron una repercusión formidable, la gente tomó en cuenta su opinión. Esto es rarísimo que ocurra, pero ocurrió en esa ocasión y tuvimos efectivamente una repercusión real, ¿no? Es uno de los raros casos que yo recuerdo en los que nuestro trabajo ha tenido una repercusión concreta. Tú decías hace un momento algo que vale la pena reflexionar sobre ello, Fisgón. El periodista debe tener contacto con los movimientos sociales. Quiere decir, y yo lo entiendo así, que he hecho periodismo, que una gran parte, quizá la inmensa mayoría de los periodistas, no tiene relación con los movimientos sociales, sino escribe desde su despacho, desde su cúpula, desde su lugar de trabajo, pero alejado de lo que sucede en la sociedad. Mira, yo creo que sí, yo creo que esto forma parte de un viejo debate en la prensa, en el cual las dos posiciones son muy claras. La primera dice que el periodista tiene que ser frío, objetivo, no tiene que involucrarse en sus temas, y la segunda posición dice que es imposible que el periodista sea frío, objetivo y que no se involucre en sus temas. La gran tradición de periodismo, la tradición más noble o más notable, los mejores periodistas que ha tenido México, se dieron en el siglo pasado durante el gobierno de Juárez y de Lerdo, y ellos desarrollaron y perfeccionaron lo que se llama el periodismo de combate. Y de este grupo forman parte Altamirano, Ramírez, Prieto, caricaturistas como Escalante, Villasana, y todos ellos eran gentes que hubieran sido muy censuradas el día de hoy por esta corriente que opina que los periodistas no tienen por qué involucrarse en sus asuntos. Todos tomaban partido en todas sus causas, se involucraban políticamente, participaban políticamente y además podían hacer buen periodismo, ¿no? Y ellos pensaban que era imposible no hacerlo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Y este debate es muy curioso porque este es un debate que en México se ha traducido otra vez en dos grandes líneas argumentales. La primera, que dice que el periodista debe ser un interlocutor con el gobierno, y la segunda, que entre el pueblo y el gobierno, y la segunda corriente o tendencia que dice o que diría que el periodista tendría que ser un interlocutor entre los lectores y los propios lectores, ¿no? Entre el movimiento social y los lectores. Y yo francamente creo más en la segunda. Lo demás me parece que es seguirnos ateniendo a lo que es una lógica tanto paternalista como de respeto absoluto y restricto a la autoridad, cosa que coarta de hecho la libertad de prensa, y yo creo que la prensa no está hecha para eso. En los caricaturistas también entiendo se expresan estas dos posiciones. ¿Quiénes son la mayoría? Pues depende de los periódicos, depende del periódico. A ver, ejemplifiquemos. Por ejemplo, en periódicos que tienen en periódicos que podríamos llamar tradicionales, en periódicos tradicionales, como en el Excelsior, se expresa claramente una tendencia que piensa, creo yo, que el trabajo del caricaturista consiste donde el trabajo del caricaturista está dirigido claramente hacia los políticos. Los caricaturistas le están hablando directamente al político, ¿no? Por ejemplo, en el Universal tú tienes a dos de los grandes, sino los más grandes caricaturistas que hay en México hoy en día, que son Helio Flores y Naranjo, que ellos concretamente sí le dirigen su trabajo al público lector, y es un trabajo que efectivamente busca reflejar lo que ocurre en la sociedad, busca reflejar cómo se mueve la sociedad. Esto quiere decir que es un trabajo que se identifica y que refleja los movimientos políticos y sociales del país en ese momento. Estos son los dos grandes corrientes. Pero vemos que dentro de los jóvenes ya no hay esa reverencia, ya no hay ese mensaje al político, ya no hay esa idea de plasmar una serie de cuestiones que interesen a grupos cerrados, sino a grupos mayoritarios. ¿Tú crees que
estos nombres que has dado, agregando al de Ríos, más ustedes los intermedios, por decirlo así, Magú, tú, etcétera, han abierto ese espacio para que la caricatura en México refleje más lo que sucede en la sociedad? Yo creo que básicamente ha sido un trabajo el trabajo más fuerte, quien se llevó la carga más pesada de este trabajo fue Ríos, sin lugar a dudas. Ríos y gente como Vadillo. Esa fue una generación que se propuso abrir estos espacios para una prensa con preocupaciones sociales en un momento en el que esto era prácticamente prohibido, ¿no? Es decir, era pésimamente mal visto, no era una corriente aceptada, y además estábamos ante una prensa prácticamente monolítica, ¿no? Estamos hablando de los 50s y de los 60s. La prensa era claramente monolítica, no había forma de que uno pudiera filtrar una información, por ejemplo, acerca de los ferrocarrileros, acerca del movimiento magisterial, acerca del movimiento de las protestas de los médicos en el 66, etcétera, etcétera. Incluso después del 68 había problemas severos para publicar, aún pagados, desplegados acerca de los presos políticos. Entonces los espacios de la prensa eran espacios sumamente cerrados, y que dentro de este contexto tú tuvieras a unas figuras solitarias como Ríos y Vadillo abriendo espacios, no me parece nada más brillante, sino que me parece también heroico, ¿no? Estos fueron los grandes maestros, y estos también fueron los creadores de revistas de moneros que ahora se reeditan en el Chagüiste, el Papá del Agüizote, etcétera. ¿Qué importancia tuvieron estas revistas de moneros? Las primeras La Garrapata, por ejemplo. Pues mira, es muy chistoso porque el tiraje de la Garrapata primera parece ser que no pasó nunca de los 25,000 ejemplares. Sin embargo, pasa en México lo que pasa en todas partes del mundo, que el peso específico de una publicación con frecuencia es mucho más grande que su tiraje. Entonces tú puedes tener, es como los libros, pues, ¿no? De repente te encuentras con que hay libros que tienen un tiraje de 1,000 ejemplares, y de los cuales tendrán 200 lectores, y que tienen una repercusión enorme. Son libros que se quedan, ¿no? Empiezan con un tiraje de 1,000 ejemplares, después hay muchas referencias, se les cita con frecuencia, y lo importante no es la primera edición, sino el impacto que causan en la sociedad a futuro, pues, ¿no? Es decir, la Garrapata, por ejemplo, lo que sí provocó fue el interés de toda una nueva generación en la caricatura, y además también fue muy útil porque abrió espacios políticos dentro del medio mexicano. En décadas no se había hecho una revista tan agresiva, tan fuerte, tan políticamente directa como la Garrapata, y eso fue muy, muy importante. Pues vamos a seguir hablando de las revistas y de los libros, básicamente los que has hecho tú, Fisgón, en el próximo programa. Por hoy te agradecemos mucho, y a nuestros radioescuchas les pedimos que nos sintonicen el próximo jueves. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Estuvimos con ustedes en la producción Margarita Pacheco, en la asistencia y musicalización Iván Amezcua, y en los controles técnicos Óscar Marrufo.